Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye, es decir, según él, no existen unas pocas cosas que no se disuelvan. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta con el tiempo. A continuación les haré una pregunta. ¿Por qué los caballos son iguales? Puede que pienses que no lo son en absoluto, pero hay algo en común de cómo podemos diferenciar un caballo de cualquier otro animal. Esto es el molde o idea del caballo. Les pondré otro ejemplo. Digamos que tenemos la combinación entre un elefante y un cocodrilo. Esto daría como resultado un cocofante. Esto se puede pensar, mas no existir, debido a que su molde ya está hecho. Una pasta con figura de hombre puede resultar tan imperfecta después de todos los procesos de elaboración que resulte difícil ver lo que pretende ser. Si después de haber visto 20 o 30 pastas de este tipo refiriéndose a una persona que pueden ser más o menos perfectas, aunque sepa cómo es el molde a pesar de que nunca lo haya visto. Ni siquiera es seguro que conviniera ver el propio molde con los ojos, pues no podemos fiarnos de nuestros propios sentidos. La propia facultad visual puede variar de una persona a otra. Sin embargo, podemos fiarnos de la razón, pues la razón es la misma para todos. Por otro lado, la razón es lo contrario de las opiniones. La razón es eterna y universal, precisamente porque solo se pronuncian sobre asuntos eternos y universales, como lo son las matemáticas, colores y formas geométricas. Solo se pueden tener ideas vagas sobre lo que sentimos, pero sí podemos conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. La realidad está dividida en dos: el mundo de los sentidos, en el que se puede adquirir conocimientos imperfectos utilizando nuestros 5 sentidos, y el mundo de las ideas, que son conocimientos ciertos por medio de la razón. No se puede reconocer por medio de los sentidos. Por otra parte, el ser humano está dividido en dos: el cuerpo, que fluye y está ligado al mundo de los sentidos y acaba igual que todo lo que hay en ese mundo. También tenemos un alma inmortal, la morada de la razón, precisamente porque el alma no es material, puede ver el mundo de las ideas. Platón pensaba que el alma ya existía antes de meterse a un cuerpo, pero el alma al meterse a un cuerpo se olvida de las ideas perfectas. El mito de la caverna. La contaré con mis propias palabras. Imagínense personas que solo habitan una caverna. Estas están sentadas de espalda a la entrada y solo pueden ver la pared. Detrás de ellos hay un muro muy alto, donde caminan una especie de personas. Detrás de ellos arde una hoguera y eso hace que se dibujen sombras en la pared. Esto es lo único que los moradores de la caverna creen que ahí existe. Imagínense que uno de los moradores se empiece a preguntar de dónde vienen esas sombras y en ese mismo instante consiga soltarse. Cuando éste sale de la caverna, le pega la luz y lo primero que pasará es que la luz lo cegará por un momento. Luego de restregarse los ojos y volver a la normalidad, este podrá ver todos los colores, animales, flores y siluetas nítidas. Seguida de esto vería el sol y el cielo y se daría cuenta que el sol le da vida a todo, así como la hoguera le daba vida a las sombras. Cuando este chico descubrió todo esto, en vez de irse, decidió volver por las otras personas, pero estos no le hicieron caso. Luego de esto, matan al chico. Con toda esta historia, Platón lo que hace es que nos explica el camino que recorre el filósofo, desde conceptos vagos hasta verdaderas ideas que se encuentran tras los fenómenos de la naturaleza. Según Platón, el cuerpo humano estaba dividido en 3 partes. Cada una cuenta con una habilidad del alma. La primera parte es de la cabeza, a la cual le corresponde la razón y esta debe aspirar a la sabiduría. La segunda parte es el pecho, que le corresponde la voluntad y debe mostrar valor. Y la tercera parte es el vientre, que le corresponde el deseo y hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación.
Hoy en día es probable que llamemos al estado de Platón estado totalitario. Platón opinaba que las mujeres podían gobernar de la misma forma que un hombre, pues para gobernar es necesario la virtud de la razón. En este capítulo se nos cuenta cómo Sofía un día decidió salir a pasear al bosque sin decirle a su mamá, la cual se encontraba durmiendo en el sillón. Sofía salió para buscar a Nox, quien era su profesor de filosofía. Se fue por el mismo sendero que tomó Hermes. Ella llevaba las hojas amarillas que hablaban de Platón. Luego de esto, Sofía tuvo que subirse a una canoa, porque tenía que cruzar una laguna para poder llegar a la cabaña. Cuando Sofía entró a la cabaña, ella se miró al espejo y empezó a jugar con su reflejo. Pero luego su reflejo le empezó a guiñar el ojo, sin que Sofía hubiera hecho un movimiento. Sofía luego de esto se asustó mucho y decidió salir corriendo. Justo en ese momento vio que en la mesa había un sobre que tenía su nombre escrito y decidió cogerlo. Cuando Sofía salió de la cabaña, lo primero que hizo fue buscar la canoa, pero esta se dio cuenta que la canoa se encontraba a la mitad de la laguna porque ella había olvidado amarrarla. Entonces lo que Sofía hizo fue correr en medio del bosque. Al ir tan rápido y asustada, no se fijaba en su alrededor, y esto provocó que terminara toda llena de barro porque pisó un charco. Sofía, al llegar a su casa, lo primero que hizo fue sentarse y abrir el sobre. En este sobre había unas cartas que decían: ¿nace el ser humano ya con alguna idea? ¿Por qué llueve? ¿Qué fue primero, la gallina o la idea de la gallina? ¿Qué hace falta para que un ser humano sea feliz? Sofía era incapaz de responder a esto, pero supuso que tenía que ver con algo del siguiente filósofo, el cual era Aristóteles. Cuando Sofía llegó a su casa, su madre se encontraba hablando por teléfono. Apenas su madre la vio, inmediatamente cortó la llamada y se dirigió a donde estaba Sofía. Su madre le empezó a preguntar que dónde había estado, con quién había estado y si le había ocurrido algo. Sofía solo negaba con la cabeza y le decía que no había ocurrido nada mal, que todo estaba bien y que solo había ido a dar un paseo por el bosque. La madre, al hacerle tantas preguntas e insistirle tanto, hizo que Sofía sintiera miedo y se puso triste. Luego de esto empezó a llorar y le contó todo lo que le había ocurrido en la cabaña que visitó. Entonces su madre, al verla así, lo que hizo fue abrazarla y consolarla. Luego de hablar con su madre, Sofía subió a su habitación y cuando estaba ahí se sentía muy mal con todo lo que le había pasado antes. Entonces ella decidió escribirle una carta a su profesor de filosofía. En ella le decía que sentía mucho haber perdido la canoa y que también sentía mucho haber tomado el sobre, pero ella no lo había hecho con una mala intención, sino que solo lo había hecho porque tenía curiosidad de lo que había adentro, debido a que en una parte del sobre estaba escrito su nombre. Sofía releyó las cartas 2 veces antes de meterla en el sobre. Por lo menos no era tan formal como lo que había escrito anteriormente. En este capítulo se nos explica cómo Sofía va a meter una carta a su buzón para enviársela a su profesor de filosofía, pero justo en ese momento aparece Hermes, el cual trae una carta de su profesor. Aristóteles vivió de 384 a 322 a.C. Este fue alumno de Platón durante 20 años. Aristóteles se preocupaba por la naturaleza viva. Fue el último gran filósofo griego y de cierta forma el primer biólogo de Europa. Platón, por su forma de pensar, le dio la espalda al mundo de los sentidos.
Al contrario, Aristóteles se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces, ranas, amapolas y anémonas. Platón, al escribir, lo hacía de una manera más poética. En cambio, Aristóteles era como una enciclopedia. Además de esto, rechazaba la teoría de ideas y funda la lógica como una ciencia. Aristóteles escribió 170 títulos, de los cuales 47 se conservan.